El olor a pato asado me asfixiaba, pesado y denso, mezclado con la arrogancia que flotaba en el ambiente. Esa noche, el comedor de la finca de los Fuentes en Las Rosas era un campo de batalla invisible. Allí estaba yo, María Sterling, sentada al final de la mesa, las manos quietas sobre mi regazo. No había flores, ni tarjetas, ni una pizca de calidez para celebrar nuestro tercer aniversario de boda con Carlos Fuentes. Solo ellos tres, Carlos, su madre, Patricia, y su hermana, Carolina. La misma compañía que había convertido estos 3 años en un lento y doloroso accidente de coche emocional. María, por el amor de Dios, no te encorves, espetó Patricia desde el otro lado de la mesa, cortando su pato con una precisión casi quirúrgica. Hace que ese vestido parezca aún más barato de lo que ya es. Me enderecé, la espalda tensa. Mi rostro era una máscara de calma, esa que solo aprendes a llevar cuando cada cena es una trinchera y tus únicas armas son la paciencia y el silencio. El vestido que Patricia despreciaba era, en realidad, una pieza a medida de un pequeño atelier en Milán, de lana de vicuña, una de las telas más raras del mundo. Había costado un buen pico, unos 12.000 euros, pero Patricia, que solo reconocía el lujo cuando venía estampado con logotipos por todas partes, solo veía trapos de mercadillo. Lo siento, Patricia, dije en voz baja. A veces me pregunto si realmente lo sentía, o si era solo la respuesta automática que mi boca había memorizado. Carolina, la hermana menor de Carlos, agitó su copa de albariño con la confianza perezosa de quien nunca ha trabajado un día en su vida. Y dime, María, dijo con una sonrisa almibarada, por fin has conseguido un cliente para tu pequeño hobby de diseño gráfico. ¿O sigues pidiéndole dinero a mi hermano para la compra? Su comentario me recordó un atardecer en Estepona, mi padre y yo sentados en la arena, viendo cómo los barcos entraban al puerto. Me dijo, María, nunca dejes que nadie mida tu valor por la moneda que tienes en el bolsillo. Y yo, inocente, pensé que había entendido. Ahora, en esta mesa, con sus cuchillos velados, sabía que no había entendido nada en absoluto. Carlos estaba sentado a la cabecera. Era un hombre atractivo, sí, con esa mandíbula clásica y el corte de pelo caro que luciría bien en cualquier folleto corporativo. Pero sus ojos se habían vuelto fríos el último año, y la calidez que una vez me había atraído a él había sido reemplazada por algo duro, calculador. No me defendió, solo se rió, una risa seca, despectiva, que me arañaba los nervios como una lija en el cristal. Era el vicepresidente de Fuentes y Compañía, una empresa mediana de logística fundada por su padre, José. Ganaban unos cuantos millones al año, lo suficiente para mantener esta mansión y una casa de verano en Marbella. Pero en el mundo del dinero de verdad, el mundo del que yo venía en secreto, eran peces pequeños en una pecera fingiendo ser ballenas en un océano. De hecho, dijo Carlos, dejando el tenedor y limpiándose la boca con una servilleta de lino, de eso es de lo que tenemos que hablar esta noche, María. La habitación enmudeció. Incluso Patricia dejó de masticar. Levanté la vista, mis ojos grises firmes e ilegibles. Conocía ese tono. Lo había sentido gestarse durante meses, como un trueno lejano que se acercaba. Había visto los mensajes de texto de una mujer llamada Gemma en su teléfono. Había visto los cargos en la tarjeta de crédito por joyas que nunca recibí. Había sentido el lecho volverse frío en las noches que él decía trabajar hasta tarde. ¿Era martes o miércoles cuando la vi por primera vez, o fue antes? Los recuerdos se mezclaban, una niebla densa que envolvía los detalles insignificantes. Hemos terminado, dijo Carlos.
No lo dijo con tristeza ni con arrepentimiento. Lo dijo con alivio, como un hombre que finalmente suelta una maleta que le habían obligado a cargar demasiado tiempo. Sacó de debajo de la mesa un grueso sobre de papel manila y lo deslizó sobre la pulida superficie de caoba. Se detuvo a centímetros de mi vaso de agua. Papeles de divorcio, dijo Carlos, como si no pudiera leer las letras grandes impresas en el frente. Mi abogado los redactó esta mañana. Diferencias irreconciliables. Seamos honestos. María, tú no encajas en este mundo. Eres simple. Te conformas con la mediocridad. Mi familia está destinada a la grandeza y necesito una socia que me ayude a ascender, no un ancla que me arrastre al fondo. Patricia dejó escapar un largo y dramático suspiro de alivio. Por fin, Carlos. Lo he dicho desde el día de la boda. Esa chica no tiene ambición, ni contactos, ni sentido del estilo. Te mereces algo mejor. Carolina levantó su copa. Por la libertad, dijo sonriendo. Yo no tomé el sobre de inmediato. Miré a mi marido, este hombre con el que había acordado casarme hace 3 años porque me había parecido amable, sincero, diferente de los tiburones con los que había crecido en las altas esferas de las finanzas globales. Había querido algo simple. Quería que me amaran por ser yo misma, no por el apellido Sterling, que arrastraba el peso de un imperio multimillonario. Así que lo había ocultado todo. Le dije que era huérfana, una diseñadora gráfica freelance, una don nadie de Cuenca. Quería ver si él construiría una vida conmigo desde cero. Y había suspendido el examen, de forma espectacular. ¿Hay alguien más?, pregunté, mi voz perfectamente firme. Carlos sonrió, de verdad sonrió. Se llama Gema Precio. Su padre está en la junta directiva de Tecnoinversiones. Ella tiene conexiones, María. Tiene clase. Tiene todo lo que tú no eres. Nos comprometemos en cuanto la tinta de estos papeles se seque. Gema Precio. El nombre resonó en mi mente. Lo conocía bien. La familia Precio era notoria en los círculos financieros de Madrid. Dinero nuevo, dinero ruidoso, apalancado hasta el límite con deudas que cubrían con donaciones benéficas y publicaciones en redes sociales. Gema misma era una trepadora social profesional que trataba las galas como terrenos de caza. El acuerdo es generoso, continuó Carlos, golpeando el sobre con el dedo índice. 50,000 euros, te quedas con tu coche, ese Honda Civic destartalado y tus pertenencias personales. A cambio, renuncias a todos los derechos sobre los activos de Fuentes y compañía y a cualquier reclamación de pensión alimenticia. Es una ruptura limpia. Tómalo, o mis abogados te enterrarán en litigios hasta que estés viviendo en la calle. Carolina se rió. 50,000 euros. Eso es más de lo que ha ganado en toda su vida. Eres demasiado generoso, hermano. Miré el sobre. 50,000 euros. Era menos de lo que gastaba en mantenimiento de servidores para mi algoritmo de trading privado en una sola semana. Era calderilla. Era un insulto tan pequeño que casi daba la vuelta para ser divertido. Metí la mano en mi bolso, un sencillo bolso de cuero negro, que en realidad era un prototipo vintage de Hermès, valorado en más que el coche de Patricia, y saqué una pluma. Laca negra pesada con adornos de platino. La Mont Blanc de 40,000 euros que Carlos pensaba que era una falsificación. ¿Quieres que firme ahora mismo?, pregunté. No finjas que necesitas leerlo, dijo Patricia, haciendo un gesto con la mano. De todos modos, no entenderías el lenguaje legal. Solo firma y vete. Tenemos invitados a las 8. Gema trae champán. Destapé la pluma. No lloré, no grité, no supliqué. En cambio, una extraña sonrisa fría tocó mis labios. Era una sonrisa que, por una fracción de segundo,
hizo que Carlos sintiera algo inesperado, un escalofrío de inquietud, porque no era la sonrisa de una ama de casa derrotada. Era la sonrisa de una depredadora observando a un ratón caminar directamente hacia una trampa. Abrí la última página, firmé mi nombre con un trazo fluido y seguro y cerré la carpeta. «Listo», dije, poniéndome de pie. Carlos parpadeó. Había esperado lágrimas, se había preparado para súplicas, para la escena emocional y desordenada que luego podría contarle a Gemma con un cóctel en la mano. Pero yo simplemente me quedé allí, tranquila como un glaciar. «¿Así sin más?», preguntó. «Así sin más», dije. Guardé la pluma en mi bolso. «Tienes razón, Carlos. Yo no encajo en este mundo. Nunca lo hice. Y tú, desde luego, no encajas en el mío». Me volví hacia Patricia y le entregué mi regalo de despedida con la precisión de un cirujano. «El pato estaba seco, Patricia. Siempre lo está». Antes de que la matriarca pudiera articular una respuesta, salí del comedor, mis tacones resonando en el suelo de mármol, con un ritmo que sonaba a cuenta regresiva. Las pesadas puertas de roble de la finca Fuentes se cerraron detrás de mí con una finalidad que sabía a liberación. El aire de la noche en Las Rosas era fresco y cortante, pero yo no sentía el frío. Sentía algo completamente distinto. Sentía cómo me desprendía de una piel que había llevado durante 3 largos años. Una piel que nunca me había quedado bien, que me había rozado, asfixiado y poco a poco había drenado el color de mi mundo. Bajé por el largo y sinuoso camino de entrada de la finca, pasando junto a la fuente de mármol importado de la que Carlos estaba tan orgulloso y que actualmente goteaba por una grieta que nadie se había molestado en arreglar. Llegué a la puerta principal y me detuve. El Honda Civic destartalado estaba allí donde lo había aparcado esa mañana. El coche que Carlos tan generosamente me había permitido conservar como parte de su generoso acuerdo de divorcio de 50,000 euros. Lo miré por un largo momento. Luego, dejé las llaves sobre el poste de la puerta y me alejé. Saqué mi teléfono y marqué una secuencia rápida. 2 minutos después, la oscuridad del camino rural se abrió en dos por los cegadores faros de 2 SUV negros. No eran taxis compartidos. Eran Cadillac Escalades blindados con cristales antibalas y sistemas de comunicación de grado gubernamental. Detrás de ellos, ronroneando como una pantera, rodó un elegante Maybach azul medianoche. El convoy se detuvo en la puerta en perfecta formación. La puerta trasera del Maybach se abrió y un hombre con un traje azul marino impecable salió. Era mayor, de unos 50 y tantos años, con el pelo plateado y un rostro que parecía tallado en granito por alguien que no creía en sonreír. Era José Luis García, considerado por muchos el abogado corporativo más temido de Madrid. Cobraba 2.500 euros la hora, había defendido casos ante el Tribunal Supremo y en ese momento estaba sosteniendo la puerta del coche para una mujer a la que la familia Fuentes creía una diseñadora gráfica sin blanca. «Señorita Sterling», dijo José Luis, inclinando la cabeza con genuino respeto. «¿O debería decir señora Fuentes?» «Señorita Sterling», corregí, deslizándome en el lujoso interior de cuero del Maybach. «Definitivamente, señorita Sterling. Ese capítulo está cerrado. ¿Trajiste el expediente?» «Está en la tableta», dijo José Luis, acomodándose en el asiento frente a mí mientras el coche se alejaba de la finca Fuentes. La mansión se encogió en el espejo retrovisor hasta desaparecer por completo, tragada por la oscuridad. También me he tomado la libertad de cancelar las cuentas bancarias conjuntas. El cheque de 50,000 euros del acuerdo ha sido transferido a una organización benéfica para perros de rescate. Hice la donación a nombre de Carlos.
Supuse que no querrías el dinero. Hombre inteligente, murmuré. Tomé un vaso de agua con gas de la consola incorporada del Maybach y di un largo sorbo. ¿Cómo están las cosas en Vanguard? La expresión de José Luis pasó de una calma pulcra a algo más serio. Caótico, admitió. La junta directiva está inquieta. Han estado funcionando con piloto automático durante 3 años mientras la CEO fantasma gestionaba todo a distancia. La expansión a energías limpias y pies se está estancando. Los inversores institucionales quieren una cara, quieren un liderazgo que puedan ver y estrechar la mano. Te necesitan de vuelta, María. El sabático ha terminado. Miré por la ventana los árboles que pasaban. Durante 3 años había operado Vanguard Global, un holding con tentáculos en bienes raíces, tecnología, logística y energía limpia, desde la habitación de invitados de la mansión Fuentes. Los activos totales bajo gestión superaban los 40.000 millones de euros. Lo dirigía todo a través de servidores encriptados, ejecutivos proxy y una red de lugartenientes de confianza, liderados por José Luis y mi mejor amiga, Ana Ramos, que se desempeñaba como directora de operaciones de la compañía. El mundo conocía a la CEO de Vanguard Global solo como un fantasma, sin apariciones públicas, sin fotografías, sin entrevistas. Los periodistas financieros la llamaban la CEO fantasma. Forbes había publicado una vez una historia de portada titulada La multimillonaria silenciosa, con una silueta donde debería haber estado mi rostro. Había hecho todo esto por una promesa. Mi padre, Alfredo Sterling, fundador de Sterling Exchange y uno de los financieros más respetados de su generación, me había hecho prometer en su lecho de muerte hace 4 años. Te amarán por el dinero, María, había dicho, su mano temblorosa en la mía. Cada uno de ellos. Encuentra a alguien que no sepa quién eres. Encuentra a alguien que ame a la mujer, no la fortuna. Había encontrado a Carlos Fuentes y ahora, 3 años después, sentada en la parte trasera de un Maybach que costaba más que toda su casa, sabía la verdad. Sin dinero, algunas personas simplemente no creían que valieras la pena de ser amada en absoluto. Aquí hay algo que vale la pena recordar, y lo digo no como narradora, sino como alguien que ha visto a demasiadas personas buenas aprender esta lección de la manera difícil. Tu valor no lo determina la capacidad de otra persona para verlo. Si las personas más cercanas a ti solo pueden medir tu valía en euros, entonces lo que te ofrecen no es amor, es una tasación. Y tú mereces más que una etiqueta de precio. Llévenme al ático, dije, y mi voz había cambiado. La suavidad se había ido. En su lugar había algo más duro, más afilado, como una cuchilla que se saca de su vaina. Necesito una ducha. Llama a mi estilista. Y José Luis, necesito quemar esta ropa. A la mañana siguiente, el sol se elevó sobre Madrid y atrapó el pináculo de cristal de la Torre Sterling, enviando destellos de luz dorada por el horizonte. El edificio se alzaba 92 pisos en el corazón del distrito financiero, un monumento a todo lo que Alfredo Sterling había construido y todo lo que su hija estaba a punto de recuperar. En el piso 90 me paré frente a un espejo de pared a pared en mi suite de vestidor privada. La transformación estaba completa. Se había ido el moño desordenado que había usado como disfraz durante 3 años. Mi cabello ahora era un bob elegante y afilado que enmarcaba mi rostro como un casco construido para la guerra. Los cardigans beige habían desaparecido, reemplazados por un traje de poder Armani gris carbón que me quedaba como si me lo hubieran pintado. Mis tacones de aguja eran negros, puntiagudos y parecían capaces de perforar el acero. Cogí mi teléfono.
Zumbaba con notificaciones del chat grupal de la familia Fuentes, del que aún no me había salido. Me desplacé por los mensajes con el desapego divertido de una científica observando bacterias bajo un microscopio. Patricia había escrito: ¿Puedes creer que se llevó los saleros? ¡Qué mezquina! Yo no había cogido los saleros. Carlos había escrito: Buen ridance, Gemma viene de almorzar. Asegúrense de que la casa esté impecable. Carolina había añadido una serie de emojis de celebración. Sonreí. No era una sonrisa cálida, era el tipo de sonrisa que haría que una persona razonable retrocediera 3 pasos. Abrí un mensaje a José Luis García y escribí 6 palabras. Iniciar fase 1. Llama al banco. Metí el teléfono en el bolsillo y me dirigí al ascensor privado. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo principal de la sede de Vanguard Global, el ruido de 300 empleados, teléfonos sonando, informes tecleándose, discusiones sobre proyecciones de mercado, cesó al instante. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio en todo el piso. Los guardias de seguridad enderezaron la espalda. Una recepcionista dejó caer su teléfono. Los analistas se quedaron congelados a mitad de frase. Me reconocieron, no como la tranquila esposa de Carlos Fuentes, no como la diseñadora gráfica freelance de Las Rosas. Me reconocieron como Maria Sterling, la hija del fundador, la genio que había predicho la caída tecnológica de 2024 6 meses antes de que sucediera, la mujer que era dueña del edificio en el que estaban de pie. Bienvenida de nuevo, señorita Sterling, dijo el jefe de seguridad, su voz resonando por el vestíbulo. Yo no dejé de caminar. Buenos días, Juan. Sala de conferencias en 10 minutos. Quiero al equipo de adquisiciones completo. Listo. Me detuve en el ascensor y miré por encima del hombro a la plantilla congelada. Vamos de compras. La sala de juntas en el piso 91 de la Torre Sterling era una catedral de cristal y cromo. La mesa de conferencias era lo suficientemente larga como para sentar a 30 personas y estaba hecha de una sola losa de mármol italiano que había sido subida en helicóptero al techo durante la construcción. Me senté a la cabecera, un asiento que había estado vacío durante 3 años, y el peso del momento se posó sobre mí como una armadura. Ana Ramos, conocida por todos como Maggie, ya estaba sentada a mi derecha. Ana tenía 34 años, afilada como un bisturí, con el pelo castaño recogido en una coleta práctica y el tipo de contacto visual directo que hacía que los analistas junior de repente recordaran citas urgentes en otro lugar. Era mi amiga más antigua, mi compañera de universidad y la única persona fuera de José Luis García que había conocido la verdad sobre mi doble vida. Ana deslizó una tableta por la mesa. Bienvenida de nuevo al mundo real, jefa. Te hice un resumen de todo lo que la Junta ha estado estropeando mientras tú jugabas a las casitas en Las Rosas. Sonreí. ¿Qué tan mal? Ana inclinó la mano de un lado a otro. En una escala del 1 a un incendio de contenedor, diría que estamos en un sólido montón de basura humeante. Manejable, pero solo porque he estado apagando fuegos con una manguera de jardín durante 3 años. El resto del equipo de adquisiciones entró. El director financiero, el jefe de fusiones, 3 analistas senior. Tomaron sus asientos, abrieron sus portátiles y esperaron. Pulsé un botón y la enorme pantalla detrás de mí parpadeó. Un logotipo de empresa apareció. Fuentes y compañía. Señoras y señores, comencé, mi voz tranquila y dominante. Esta empresa es una firma mediana de logística con sede en Las Rosas, Madrid. Manejan la distribución regional de carga para el corredor noreste. Actualmente están apalancando sus activos para expandirse hacia el Levante.
lo que ha excedido sus reservas de efectivo. Su principal acreedor es Banco Norte Sur. El director financiero, un hombre meticuloso llamado Gonzalo Pérez, se ajustó las gafas, que adquirimos hace 7 meses como parte de la cartera de activos en dificultades. Exactamente, dije. Fuentes y compañía tiene un pago global pendiente con Banco Norte Sur en 30 días. 2 millones de euros. No tienen el efectivo. Han estado quemando reservas y tengo razones para creer que están usando fondos que no deberían tocar. Dejé que esa implicación flotara en el aire. Cuentan con una fusión con una empresa más grande para salir del apuro. Específicamente, enviaron una propuesta la semana pasada a Vanguard Logistics, una de nuestras subsidiarias. Un analista junior se inclinó. ¿Quieren fusionarse con nosotros? Quieren ser salvados por nosotros, corregí. Simplemente no saben que somos nosotros quienes sostenemos la cuerda y las tijeras. Acepten la reunión. Díganles que la CEO de Vanguard Global está personalmente interesada en su enfoque regional innovador. Prográmenla para este viernes. Gonzalo frunció el ceño. Señorita Sterling, con todo respeto, sus finanzas son un desastre. Son un barco hundiéndose gestionado por nepotismo. ¿Por qué íbamos a perder el tiempo? Me recosté en mi silla y dejé que el silencio creciera durante 3 segundos completos antes de responder. No quiero adquirirlos para obtener beneficios, Gonzalo. Quiero adquirirlos para poder despedir al vicepresidente. El vicepresidente, Carlos Fuentes, mi exmarido, desde hace 72 horas. Una onda de choque recorrió la sala como una ola en aguas tranquilas. Fue seguida rápidamente por el tipo de comprensión eléctrica que surge cuando personas muy inteligentes se dan cuenta de que están a punto de presenciar algo extraordinario. Organicen la reunión, ordené, y asegúrense de que traigan a toda la familia. Díganles que nos gusta hacer negocios con empresas de carácter familiar. La sala empezó a bullir de energía. Los portátiles clicaban, los teléfonos vibraban. La máquina se ponía en marcha. Entonces sonó el teléfono de Ana. Echó un vistazo a la pantalla, frunció el ceño y salió de la sala de juntas. Cuando regresó 2 minutos después, el color había desaparecido de su rostro. María, dijo Ana, cerrando la puerta detrás de ella, tenemos un problema, uno grande. Mis dedos se quedaron quietos sobre la tableta. ¿Qué clase de problema? El tipo de problema que podría hacer volar todo por los aires, dijo Ana, sentándose pesadamente. Acabo de recibir una llamada de nuestro jefe de comunicaciones. Una reportera del Metropolitan Post contactó con nuestro departamento de RRPP esta mañana. Tiene una fuente dentro de Vanguard, un informante. Alguien que conoce tu verdadera identidad y está dispuesto a confirmarla oficialmente. Sentí que la habitación se ladeaba ligeramente, aunque no dejé que se me notara en la cara. ¿Cuál es el enfoque? Ana abrió el borrador del titular en su tableta y lo giró para que yo pudiera leerlo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el esternón. La heredera multimillonaria que se hizo pasar por pobre durante 3 años. ¿Fue su matrimonio un experimento social o una estafa? La historia te pinta como la villana, dijo Ana en voz baja. Mentiste a tu marido sobre tu identidad, engañaste a su familia y ahora estás usando tus miles de millones para destruirlos en una vendetta personal. La reportera nos da 48 horas para comentar antes de publicar. Miré el titular. La crueldad era impresionante. Había ocultado mi identidad para protegerme, para encontrar un amor genuino en un mundo donde el dinero lo envenenaba todo. Y ahora, esa misma decisión se estaba retorciendo para convertirse en un arma apuntando directamente a mi corazón.
José Luis habló desde el otro extremo de la mesa. Si esta historia se publica antes de que ejecutemos el plan, el equipo legal de Carlos podría usarla para presentar una contrademanda. Fraude, angustia emocional. Podrían argumentar que todo el matrimonio se basó en el engaño, lo que podría anular el acuerdo de divorcio y potencialmente darle motivos para reclamar una parte de Vanguard a través de las leyes de bienes matrimoniales. Cerré los ojos. El último deseo de mi padre: encuentra a alguien que ame a la mujer y no la fortuna. Estaba a punto de convertirse en el titular usado para destruirme. José Luis continuó. El lado bueno es que te llaman la novia multimillonaria. Tiene cierto atractivo. Suena a programa de telerrealidad que yo sí vería. Abrí los ojos. José Luis, estás despedido. José Luis ni siquiera levantó la vista de su libreta legal. Me despides todos los martes. Nos vemos en la reunión del miércoles. A pesar de todo, una sombra de sonrisa cruzó mi rostro. Luego se desvaneció, reemplazada por la fría concentración de una mujer que había pasado toda su vida adulta resolviendo problemas que aplastarían a la gente común. Encuentren al informante, dije. Esta noche. Quiero saber quiénes son, qué quieren y cuánto costará hacer que esto desaparezca antes del viernes. La búsqueda duró 14 horas. Ana y el equipo de seguridad interna rastrearon la filtración hasta un analista de datos junior llamado Kevin Pardo, de 26 años, a quien se le había denegado un ascenso 3 meses antes y que, al parecer, había decidido que la venganza se servía mejor a través del periodismo. Lo encontraron en su apartamento en el barrio de Malasaña a las 2 de la mañana, rodeado de latas vacías de bebidas energéticas y un portátil lleno de archivos encriptados que no sabía encriptar correctamente. El equipo de José Luis le ofreció a Kevin una elección: un generoso paquete de indemnización y un acuerdo de confidencialidad con dientes lo suficientemente afilados como para morder el acero, o una demanda por incumplimiento de su contrato de trabajo que lo seguiría el resto de su vida profesional. Kevin firmó el NDA a las 3:15 de la mañana. Al amanecer, la historia del Metropolitan Post estaba muerta. La reportera no tenía fuente, ni confirmación, ni historia. Me senté en mi ático, viendo el amanecer sobre Madrid, y me permití un único respiro de alivio. La reunión del viernes seguía en pie. El plan estaba intacto, estaba a salvo, o eso creía. Lo que yo no sabía, lo que no podía haber predicho, era que Carlos Fuentes, a pesar de toda su vanidad y fanfarronería, poseía una cualidad que ocasionalmente imitaba la inteligencia: la paranoia. En el momento en que se confirmó la reunión con Vanguard Global, algo le inquietó a Carlos. No el trato en sí. Estaba completamente convencido de que la misteriosa CEO de una empresa de 40,000 millones de euros había oído hablar de su brillante estrategia logística regional y quería invertir. No. Lo que le molestaba a Carlos era el momento. Días después de su divorcio conmigo, la mayor oportunidad de su carrera había caído en su regazo como un regalo del cielo. Las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, le había advertido su padre, José, por teléfono, con la voz tensa por la ansiedad. Generalmente lo son. Así que Carlos hizo algo inusualmente cauteloso. Contrató a un detective privado. No uno bueno, Carlos era demasiado tacaño para eso. Contrató a un tipo de medio pelo llamado Felipe Dorado, que operaba desde una oficina en un centro comercial en Alcorcón y cobraba 200 euros al día más gastos. Felipe Dorado no podía desentrañar las capas de empresas fantasma y apoderados que protegían mi identidad como CEO de Vanguard.
Ese nivel de espionaje corporativo estaba muy por encima de su salario. Pero Felipe Dorado era razonablemente competente en una cosa: rebuscar en los registros públicos. Y lo que encontró en 24 horas de búsqueda fue suficiente para helarle la sangre a Carlos. Lo llamó el jueves por la tarde. Señor Fuentes, tengo algo. El consejero general de Vanguard Global es un hombre llamado José Luis García. Felipe hizo una pausa para crear efecto. El mismo José Luis García que representó a su esposa en el divorcio. Carlos casi se le cae el teléfono. ¿Qué? Eso es imposible. Es de dominio público, dijo Felipe. José Luis García presentó los papeles del divorcio en nombre de María Soler, que supongo que es el apellido de soltera de su esposa, y también es el consejero general de Vanguard Global Holdings. Lo ha sido durante más de una década. Carlos paseó por su salón, su mente acelerada. María estaba conectada con Vanguard. No sabía cómo. Tal vez había conseguido un trabajo allí después del divorcio. Tal vez José Luis la había ayudado a que la contrataran como secretaria o algo así. Pero la conexión estaba ahí, y en la mente de Carlos significaba una cosa: alguien estaba tratando de sabotear el trato. Llamó a su abogado a las 9 de la noche. A las 10:30 habían redactado una moción de emergencia para congelar los procedimientos de divorcio, citando conflicto de intereses, posible fraude y colusión entre su exesposa y la empresa adquiriente. Los papeles judiciales se entregaron en mi ático a las 11 de la noche del jueves, exactamente 15 horas antes de la reunión programada en la Torre Sterling. Yo estaba en mi estudio, revisando la presentación que planeaba hacer a la tarde siguiente, cuando el portero llamó. Un mensajero de notificaciones estaba en el vestíbulo. Bajé en bata, acepté los documentos legales de lomo azul y los leí en el ascensor de camino de vuelta. Para cuando las puertas del ascensor se abrieron en mi piso, tenía la mandíbula tensa y los nudillos blancos alrededor de los papeles. Llamé a José Luis. «Te encontró», dije. José Luis permaneció en silencio durante 2 segundos completos, lo cual, para un hombre que cobraba por minuto, era una eternidad. ¿Encontró la conexión entre nosotros? Entre tú y Vanguard. No a mí, todavía no. Pero ha presentado un recurso para congelar el divorcio. Conflicto de intereses. Si entro en esa sala de juntas mañana y me revelo, sus abogados argumentarán que todo el matrimonio fue un montaje para robarle su empresa. José Luis exhaló lentamente. Entonces no te revelamos mañana. Nos ajustamos. Yo dirigiré la reunión solo. Tú te quedas detrás del cristal. Apreté la frente contra el frío cristal de mi ático. 90 pisos más abajo, Madrid brillaba como un circuito impreso. Había pasado 3 años preparándome para este momento, el momento en que miraría a Carlos a los ojos y vería su mundo desmoronarse. Y ahora, un detective privado de 200 euros al día me lo había robado. Llamé a Ana a las 2 de la mañana. Encontró la conexión, no toda, pero suficiente para atarme de manos. ¿Y qué hacemos?, preguntó Ana, con la voz espesa por el sueño, pero aclarándose rápidamente. No cancelamos la reunión, cambiamos la estrategia. José Luis entra solo. Yo trabajo entre bastidores para que el recurso sea anulado. ¿Y luego? Y luego, dije, mirando el horizonte con ojos que quemaban, entraré yo misma en esa sala. Pero no será el viernes. Será cuando yo elija, a mi manera y a mi tiempo. Colgué y me senté sola en la oscuridad durante mucho tiempo. La ciudad zumbaba debajo de mí. Pensé en mi padre, pensé en su promesa, pensé en 3 años de cenas de pato seco y de que me dijeran que no era suficiente. «Papá»,
Susurré a la habitación vacía. Me dijiste que encontrara el amor sin dinero. Encontré el odio en su lugar. Y ahora, ni siquiera mi dinero puede arreglarlo. El viernes llegó con un cielo gris pizarra que amenazaba lluvia, pero el ambiente dentro de la limusina alquilada de la familia Fuentes era soleado hasta el punto de la ilusión. Carlos había insistido en la limusina. Era una jugada de mal gusto para una reunión de negocios seria, el equivalente a usar un smoking para una entrevista de trabajo en una ferretería. Pero Carlos creía en hacer una entrada. Recuerden, dijo, revisando su reflejo en el espejo retrovisor por 10ª vez, déjenme hablar a mí, papá. Tú solo asiente y acepta. Mamá, trata de no ser tú misma. Patricia se burló desde el asiento trasero, ajustándose un broche de diamantes que casi con certeza era de circonita cúbica. Yo soy el encanto de esta familia, Carlos. Si no fuera por mis modales sociales, tu padre seguiría conduciendo una carretilla elevadora. José Fuentes estaba sentado en la esquina, secándose el sudor de la frente con un pañuelo amarillento. Era la única persona en el coche que entendía la verdadera gravedad de su situación. Fuentes y compañía no solo estaba en bancarrota, estaba ilegalmente en bancarrota. El mes pasado, José había transferido discretamente 400,000 euros del fondo de pensiones de los empleados para cubrir los costes operativos. Si este acuerdo con Vanguard no salía, no se enfrentaba a la bancarrota. Se enfrentaba a la prisión federal. La limusina se detuvo frente a la Torre Sterling en el centro de Madrid. El edificio se elevaba hacia las nubes como una cuchilla de cristal y acero, tan imponente que parecía mirar al resto de la ciudad con un desprecio silencioso. Gema Precio, aferrada al brazo de Carlos con un vestido de diseñador que había cargado a la tarjeta de crédito de su padre, estiró el cuello para mirar a través del techo corredizo. ¿Sabes cuánto cuesta el alquiler en este edificio? Respiró. Mi padre dijo que incluso un armario en este lugar cuesta más que una casa en las afueras. Y pronto, dijo Carlos, apretándole la rodilla con la confianza de un hombre a punto de ser atropellado por un tren que no podía ver, seremos socios de los propietarios. El vestíbulo era una catedral del capitalismo. Techos de 12 metros, arte abstracto en las paredes que costaba más que los ingresos combinados de toda la vida de la familia Fuentes, personal de seguridad que parecía reclutado de unidades de operaciones especiales. Carlos se acercó a la recepción con su sonrisa más practicada. Carlos Fuentes y acompañantes. Tenemos una cita con la CEO a las 2:00. La recepcionista no sonrió. Tecleó algo en su ordenador. Señor Fuentes, se les espera. Banco de ascensores, piso superior. Están autorizados para la suite ejecutiva. Piso superior, le susurró Carlos a Gema mientras caminaban hacia los ascensores. Ahí es donde viven los dioses. El ascensor subió 90 pisos en menos de un minuto. Cuando las puertas se abrieron, la familia Fuentes entró en un espacio que parecía más un museo de arte moderno que una oficina corporativa. Ventanas de suelo a techo ofrecían una vista de 360 grados de Madrid. De pie junto a la ventana, silueteado contra el horizonte como una figura en una pintura, estaba José Luis García. Bienvenidos, dijo José Luis, volviéndose hacia ellos. Su traje azul marino le quedaba como una armadura, y su expresión tenía la calidez de una acera en enero. Por favor, síganme. La CEO se unirá a nosotros en breve. Brevemente, se convirtió en 20 minutos. La familia Fuentes estaba sentada a un lado de una mesa de conferencias lo suficientemente larga como para aterrizar un avión pequeño. Botellas de agua importada, blocs de cuero, todo estaba diseñado para comunicar un mensaje. Ustedes son muy, muy pequeños y las personas que poseen esta habitación no lo son.
José Luis no se sentó. Se paró a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas a la espalda, y comenzó a desmantelar metódicamente cada ilusión que la familia Fuentes había tenido sobre su propia importancia. Hemos revisado sus finanzas, señor Fuentes, dijo José Luis. Su empresa tiene aproximadamente 4 millones de euros en deuda pendiente con Banco Norte Sur. Sus márgenes operativos han sido negativos durante 3 trimestres consecutivos. Su contrato de logística principal con Amazon fue rescindido hace 3 semanas y su fondo de pensiones de empleados parece haber experimentado algunas retiradas bastante inusuales. José Fuentes se puso del color de la leche vieja. Carlos intervino con la voz ligeramente rota. Estamos creciendo agresivamente. Eso requiere inversión de capital. Si miran los modelos de proyección para el próximo año fiscal, no estamos aquí para discutir modelos de proyección, dijo José Luis, interrumpiéndolo con la precisión de un bisturí. Estamos aquí para discutir la realidad. Y la realidad es que Fuentes y compañía es insolvente. Vanguard Global está preparada para adquirir su empresa por €1. Silencio. €1. La voz de Carlos salió como un susurro, luego se convirtió en un grito. €1. Esta empresa vale 20 millones. Tenemos activos, tenemos reconocimiento de marca, tenemos... Y tienen deuda, interrumpió José Luis. Tienen un pago global que no pueden cubrir. Tienen una investigación de la CNMV que está a aproximadamente 72 horas de llegar al despacho de su padre. Miró directamente a José. Y usted ha malversado 400,000 euros del fondo de jubilación de sus empleados, lo cual, para que conste, es un delito federal. José Fuentes comenzó a llorar abiertamente. Patricia se agarró al borde de la mesa como si la habitación girara. Gema Precio, lenta y cuidadosamente, retiró su mano del brazo de Carlos. Carlos señaló a José Luis con un dedo tembloroso. Esto es un montaje. Toda esta reunión es un montaje. Mi exesposa... ¿No trabaja ella aquí? Ella te puso en esto. La expresión de José Luis no cambió ni un milímetro. Su exesposa no es relevante para esta discusión, señor Fuentes. Lo que sí es relevante es que Vanguard Global es ahora propietaria de su deuda. Adquirimos la cartera de activos en dificultades de Banco Norte Sur esta mañana. Eso significa que somos dueños de sus préstamos, somos dueños de su hipoteca y en aproximadamente 29 días somos dueños de todo lo demás. La familia Fuentes salió de la Torre Sterling en ruinas. El viaje en limusina de vuelta a Las Rosas fue silencioso, excepto por el llanto discreto de José y los ocasionales murmullos de Patricia sobre la calidad del agua gratuita. Pero la reunión, devastadora como fue solo el primer acto de una semana muy mala para Carlos Fuentes, porque 3 días después de la reunión, algo sucedió que él nunca vio venir. Gema Precio llamó a José Luis García. No a Carlos, no a José, no a un abogado. Llamó al consejero general de la empresa, que estaba a punto de destruir a la familia de su novio, y dijo 6 palabras que lo cambiaron todo. Tengo su portátil. ¿Cuánto vale? Gema Precio nunca había sido un modelo de moralidad para nadie. Operaba bajo un principio simple que le había servido bien desde la universidad. Identificar el lado ganador y asegurarse de estar en él antes de que el terreno se moviera. Había visto las señales durante la reunión de Vanguard. La familia Fuentes era un barco que se hundía, y Gema no tenía intención de ahogarse con ellos. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Sobrevivir. Ana me contó todo después. Recibió el portátil de Gema en la oficina de José Luis el lunes por la mañana.
La chica Gemma, dijo Ana con ese tono que usaba cuando algo la dejaba sin palabras. Tenía una mirada tan fría en los ojos, sin arrepentimiento, solo cálculo. Entró, soltó el portátil y dijo, ahí está el tesoro, como si fuera lo más normal del mundo vender a su prometido por dinero. Ana negó con la cabeza, sus rizos castaños moviéndose. Para ella, la lealtad es solo otra moneda, y la familia, solo una cuenta bancaria. El portátil contenía 3 años de correos electrónicos personales, registros financieros y mensajes de texto de Carlos. La mayor parte era condenatoria, pero esperada. El affair, el fraude en las cuentas de gastos, las joyas cargadas como material de oficina. Pero, enterrado en los archivos de correo electrónico, había algo que hizo que incluso José Luis García, un hombre que había pasado 30 años nadando con tiburones corporativos, levantara las cejas. Carlos le había escrito a Gemma 6 meses después de su affair. María es tan estúpida, se cree cualquier cosa. Piensa que trabajo hasta tarde. Podría robar un banco delante de ella y ella se disculparía por estorbar. Había otros, decenas de ellos, cada uno más despectivo que el anterior. Se había burlado de mi cocina, de mi ropa, de la forma en que yo decía te quiero antes de acostarme cada noche, como una niña que todavía creía en los cuentos de hadas. José Luis me trajo el portátil esa tarde. Leí los correos electrónicos en silencio, mi rostro perfectamente inmóvil. Cuando terminé, cerré el portátil y me senté sin moverme durante casi un minuto completo. Luego dije, añadan los correos electrónicos al expediente de la CNMV, todos ellos. La vista de la medida cautelar estaba programada para el lunes por la mañana. El equipo legal de María, liderado por una socia litigante llamada Sandra Ibáñez, conocida en los círculos legales como la cirujana, por su habilidad para cortar los argumentos opuestos en pedazos, argumentó que el doble papel de José Luis como abogado de divorcio y asesor corporativo había sido totalmente divulgado en todos los documentos relevantes. Además, argumentaron que la moción de Carlos era una táctica de retraso transparente diseñada para impedir la cobro legítimo de deudas legalmente adeudadas. El abogado de Carlos, un hombre que cobraba 500 euros la hora y aparentemente no gastaba nada de ello en la revisión de pruebas, había presentado la moción 2 horas después de la fecha límite y había descuidado incluir una prueba de apoyo clave. La jueza no se divirtió. La medida cautelar fue disuelta a las 11:47 de la mañana. Me paré en los escalones del juzgado bajo el brillante sol de primavera y llamé a José Luis. Organiza la reunión de nuevo. Misma sala de juntas, misma hora. Pero esta vez, José Luis, voy yo misma. Aquí hay una lección que vale la pena llevar contigo, ya sea que estés peleando en una sala de justicia, en una sala de conferencias o simplemente tratando de sobrevivir a una mala semana. Los plazos importan, los detalles importan. La diferencia entre ganar y perder a menudo no se trata de quién tiene la razón, sino de quién estaba preparado. El abogado de Carlos le cobró una fortuna y no pudo molestarse en presentar el papeleo a tiempo. Mientras tanto, el equipo de María revisó cada coma 3 veces. Eso no es suerte, eso es disciplina. Y la disciplina, a la larga, vence al talento cada vez. Durante 3 hermosos días, sentí que el universo finalmente había decidido cooperar. La medida cautelar había desaparecido. Tenía el testimonio de Gemma y los correos electrónicos de Carlos. La segunda reunión estaba programada para el jueves. La familia Fuentes, desesperada y sin otras opciones, había accedido a asistir. Entonces, el miércoles por la tarde, la bomba explotó. Ana irrumpió en mi oficina sin llamar,
cosa que nunca hacía a menos que algo fuera realmente catastrófico. Enciende las noticias, dijo, su voz monótona, lo cual era de alguna manera peor que si hubiera estado gritando. Encendí la televisión montada en la pared de mi oficina. La pantalla se llenó con el logotipo del New York Chronicle, uno de los periódicos más leídos del país. Debajo del logotipo, un titular se arrastraba por la parte inferior de la pantalla en letras rojas y negritas. El engaño Sterling, heredera multimillonaria, se casó con un hombre común como experimento social y luego destruyó a su familia cuando la dejó. La historia estaba en todas partes: televisión, redes sociales, podcasts. Todos los principales medios de comunicación la recogieron en cuestión de horas. El ángulo era exactamente lo que yo temía. No era la víctima, sino la villana. Una multimillonaria que había fingido ser pobre, manipuló a un hombre común para casarse y luego desató su imperio financiero para aniquilarlo cuando se atrevió a dejarla. El analista descontento, Kevin Pardo, había roto su acuerdo de confidencialidad. Había vendido la historia no al pequeño Metropolitan Post, sino al Chronicle, que tenía los recursos y la potencia legal para publicarla a pesar del NDA. La penalización por romper el acuerdo era financiera, y alguien sospechaba que la familia Precio le había pagado lo suficiente a Kevin para que el riesgo valiera la pena. En 24 horas, el hashtag #EngañoSterling era tendencia nacional. Las opiniones estaban divididas, pero las voces más ruidosas estaban en mi contra. Los programas de entrevistas tenían segmentos con títulos como Matona multimillonaria o Esposa traicionada, y el consenso en la mayoría de ellos se inclinaba hacia Matona. Luego Carlos salió en televisión. Apareció en un programa matutino, recién afeitado, vistiendo un traje prestado que casi le quedaba bien, y ofreció una actuación digna de un premio. Su voz tembló, sus ojos brillaron con lágrimas que podían o no ser genuinas. Le amaba, dijo Carlos, mirando directamente a la cámara. No tenía idea de quién era. Me mintió durante 3 años. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos, y ahora está usando sus miles de millones para destruirme porque no era lo suficientemente rico para ella. Yo soy la víctima aquí. La audiencia en el estudio murmuró con simpatía. El presentador le entregó un pañuelo a Carlos. Observé la transmisión desde mi oficina. Observé al hombre que me había llamado una carga, que se había reído de mi ropa, que había escrito correos electrónicos llamándome estúpida, sentarse en la televisión nacional y reinventarse a sí mismo como el héroe herido de una historia de amor que salió mal. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, era algo más profundo y peligroso. La duda. ¿Me había equivocado? ¿Me había convertido yo en el monstruo? ¿La mujer que había ocultado su identidad durante 3 años era realmente mejor que el hombre que había ocultado su desprecio? Ana me encontró de pie junto a la ventana de mi oficina a las 7 solo de la tarde, todavía con la ropa que había usado esa mañana, mirando la ciudad con una expresión que Ana nunca había visto antes. No era derrota, no era ira. Era la mirada de una mujer en una encrucijada, insegura por primera vez en su vida de qué dirección tomar. No nos rendiremos sin luchar, dijo Ana, dejando un portátil sobre mi escritorio. He estado investigando todo el día. La aparición de Carlos en el programa matutino fue pagada. El segmento no fue orgánico. El productor de ese programa es amigo de la Universidad del padre de Gemma. Los Precio financiaron todo. Me volví de la ventana. ¿Por qué le importaría a los Precio? Carlos ya no es nada para ellos. Porque si Fuentes y compañía se hunde y la investigación de la CNMV sigue el dinero,
conduce directamente a una red de empresas fantasma que la familia Precio usaba para evadir impuestos. El lío de Carlos está enredado con su lío. Si exponemos a José, los exponemos a ellos. Están luchando por su supervivencia, no por lealtad. Me senté. La duda que había estado nublando mi mente comenzó a disiparse, reemplazada por algo más nítido. Un propósito. Grabé una declaración en video a la mañana siguiente. Sin estudio, sin equipo de maquillaje. Me senté en mi escritorio en mi oficina, con el horizonte de Madrid detrás de mí, y hablé directamente a la cámara. Oculté mi identidad porque quería ser amada por quien soy, no por lo que tengo. Eso no es un crimen, es una esperanza que toda persona en el mundo ha albergado en algún momento de su vida. Mi ex marido tiene derecho a su dolor, pero no tiene derecho a reescribir la historia. Dejaré que los hechos hablen por sí mismos. Luego anuncié el Fondo de Becas Alfredo Sterling, una iniciativa de 50 millones de euros para la educación en educación financiera para mujeres. Doné la cantidad exacta de la disminución del valor de las acciones de Vanguard al fondo, en cámara y en tiempo real. El video se volvió viral en 48 horas. La narrativa comenzó a cambiar. Mujeres de todo el país empezaron a compartir sus propias historias de ser subestimadas, despreciadas y definidas por sus cuentas bancarias. El hashtag #SoyMaría comenzó a ser tendencia junto con #EngañoSterling, y lenta pero constantemente, la marea de la opinión pública cambió. Me permití exhalar. Creí que lo peor había pasado. Estaba equivocada. La junta directiva de emergencia fue convocada un viernes por la tarde. 6 de los 10 miembros votaron a favor de una moción para suspenderme temporalmente. El razonamiento fue clínico. La controversia pública en curso estaba creando un riesgo material para el valor para los accionistas. La reputación de la empresa requería estabilidad, y la estabilidad requería distancia del escándalo. Me quedé en la sala de juntas y escuché a la gente a la que yo había hecho rica explicarme por qué tenía que hacerme a un lado por el bien de la empresa que mi padre había construido con sus propias manos. Posees el 51%, dijo José Luis después, paseando por mi oficina como un animal enjaulado. No pueden despedirte. Podemos luchar contra esto. No me despidieron, dije en voz baja. Me dejaron en el banquillo. Hay una cláusula en los estatutos de la empresa. La Junta puede imponer un periodo de enfriamiento de 90 días a cualquier ejecutivo que sea objeto de una controversia pública sostenida. Mi padre escribió esa cláusula él mismo. La creó para proteger a la empresa de exactamente este tipo de situación. Nunca imaginó que se usaría contra su propia hija. Mi tarjeta de acceso fue desactivada a las 5:00 de la tarde. Mi correo electrónico corporativo fue congelado. Mi acceso a cada sistema, cada servidor, cada archivo que había construido durante la última década fue cortado en el tiempo que tardé en caminar desde la sala de juntas hasta el ascensor. Bajé en el ascensor 90 pisos en silencio. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, 300 empleados me vieron cruzar el suelo de mármol y salir por las puertas giratorias. Nadie dijo una palabra. Nadie sabía qué decir. Salí a la acera y el viento otoñal me golpeó la cara. Me quedé allí un momento, una multimillonaria encerrada fuera de su propio reino, y pensé en la voz de mi padre. A veces, María, la parte más difícil de construir algo grande es sobrevivir a la gente que quiere quitártelo, no a los enemigos, a los aliados, a los que sonríen mientras afilan sus cuchillos. Pasé 3 días en mi ático. Ana vino con sopa, José Luis con informes legales. Yo no consumí ni una cosa ni la otra. Me senté en la oscuridad y pensé, no en la venganza,
no en Carlos, no en la junta. Pensé en quién era yo cuando nadie me miraba. A la cuarta mañana me desperté a las 4 Silom, preparé una taza de café y me senté frente a mi portátil personal. Abrí mi lista de contactos, no el directorio corporativo de Vanguard, sino mi propia lista privada, la que había construido durante 15 años cultivando discretamente relaciones con los inversores institucionales más poderosos del mundo. Empecé a hacer llamadas. La primera llamada fue al director gerente de un fondo soberano de Oriente Medio que poseía el 3% de las acciones de Vanguard. No supliqué, no pedí, presenté datos, ganancias trimestrales, proyecciones de cartera, la iniciativa de energía limpia que ya estaba generando rendimientos antes de lo previsto. La segunda llamada fue al jefe de un fondo de pensiones en Valencia que poseía el 2%. Mismo enfoque, números, hechos, rendimiento. Al mediodía había hablado con 11 inversores que representaban más del 30% de las acciones en circulación de Vanguard. Al final del día, cada uno de ellos había llamado a un miembro de la junta de Vanguard. El mensaje era idéntico en las 11 llamadas, entregado con diversos grados de cortesía. Restituyan a Maria Sterling, retiraremos nuestro dinero, hasta el último céntimo. La junta directiva revertió su decisión en 6 días. La votación fue de 9-1. El único disidente, un hombre llamado Daniel Paz, que había liderado la moción original, renunció a la mañana siguiente después de que se revelara que su firma consultora tenía vínculos financieros no declarados con la familia Precio. Una mañana de lunes, Maria Sterling regresó al vestíbulo de la Torre Sterling. Llevaba un traje blanco. Sus tacones repicaban en el suelo de mármol. 300 empleados dejaron lo que estaban haciendo y observaron. No se jactó, no pronunció un discurso, fue directamente al mostrador de seguridad. «Buenos días, Juan». El jefe de seguridad no pudo ocultar su sonrisa. «Buenos días, señorita Sterling. Bienvenida a casa». «Sala de conferencias A», dije. «Dile al equipo de adquisiciones que los quiero reunidos en 10 minutos». Y Juan, me volví con una sombra de sonrisa. «Asegúrate de que el café esté recién hecho. Nos espera un largo día». José Luis me esperaba junto al ascensor, sosteniendo una taza de café como una ofrenda de paz. «Bienvenida de nuevo. Te mantuve el sillón calentito. ¿También me mantuviste mi plaza de aparcamiento?» Puede que accidentalmente haya permitido que un camión de reparto aparcara allí durante 3 días. Tomé el café. Pequeño, lo apruebo. Subí en el ascensor hasta el piso 91 y entré en la sala de juntas. La silla a la cabecera de la mesa me esperaba. Me senté, abrí mi portátil y envié un correo electrónico a la familia Fuentes. Asunto: solicitud de reunión. Jueves, 14 Simón, Torre Sterling. El cuerpo del correo electrónico contenía 4 palabras. La CEO asistirá. La familia Fuentes llegó a la Torre Sterling por segunda vez un jueves por la tarde que olía a lluvia y sabía a desesperación. Esta vez no había limusina alquilada. Llegaron en el sedán de 15 años de José, el único vehículo que les quedaba sin embargar. Carlos parecía un hombre que había envejecido 10 años en 3 semanas. Su traje estaba arrugado, sus ojos hundidos. La fama del programa matutino se había evaporado en el momento en que el cheque de la familia Precio dejó de tener fondos. Gemma había desaparecido por completo, habiendo calculado correctamente que un barco que se hunde no es lugar para una mujer con tacones de diseñador. Patricia llevaba un traje de Chanel que no era Chanel. José llevaba su tobillera electrónica debajo de los pantalones e intentaba caminar sin cojear. Fueron escoltados a la misma sala de juntas, la misma mesa de mármol, las mismas botellas de agua importada, los mismos blocs de cuero.
Todo era exactamente como había sido durante la primera reunión, excepto que esta vez la silla a la cabecera de la mesa estaba ocupada. Las puertas dobles al fondo de la sala se abrieron. El taconeo en el suelo de madera resonó en el espacio como un latido. Entré, vestida con una blusa de seda blanca, pantalones a medida y un blazer sobre los hombros. Llevaba una tableta en una mano y una taza de café en la otra. No los miré mientras cruzaba la habitación. Me senté, dejé el café sobre la mesa y abrí la tableta. Disculpen el retraso, dije, mi voz fría y mesurada. Estaba en una llamada con nuestros socios en Escandinavia. Las negociaciones sobre energía renovable llevan más tiempo de lo que se cree. Levanté la vista y crucé la mirada con Carlos. Hola, Carlos. Cierra la boca. ¿Pareces un pez? El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el zumbido de la tobillera de José. El cerebro de Carlos visiblemente hizo cortocircuito. María, ¿qué haces aquí? Sus ojos recorrieron la habitación buscando cámaras, un remate, cualquier explicación que tuviera sentido. Luego su rostro se retorció en una mueca de desesperada confusión. ¿Conseguiste un trabajo aquí? ¿Eres la secretaria? Patricia, por puro reflejo, soltó una risa nerviosa. Ay, gracias a Dios, por un segundo pensé, bueno, no importa. Querida María, estamos en una reunión muy importante. ¿Serías tan amable de traernos un café? Y con crema de verdad esta vez, no esas porquerías en polvo. No parpadeé. Miré a Patricia con una expresión de profundo, casi científico, aburrimiento. José Luis García, que había estado de pie junto a la ventana como una estatua, dio un paso adelante. Su voz cortó la habitación como una cuchilla. Señor Fuentes, señora Fuentes, creo que hay un malentendido. Ella es María Sterling. Es la fundadora, accionista mayoritaria y directora ejecutiva de Vanguard Global. Es la persona a la que han venido a ver. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Sterling, susurró Carlos. No, se llama María Soler. Es una huérfana de Cuenca. Es una diseñadora gráfica freelance. Es una don nadie. Mi madre era de Cuenca, corregí con calma. Mi padre era Alfredo Sterling, fundador de Sterling Exchange. Usé el apellido de soltera de mi madre porque quería averiguar si un hombre podía enamorarse de mí y no de mi herencia. Me incliné hacia adelante, mis ojos grises entrecerrándose. Obtuve mi respuesta hace 3 años, en su mesa de cena. Gemma, que no estaba presente, ya había dado su respuesta al desaparecer por completo. Pero Patricia, incluso en este momento de colapso total, logró aferrarse a sus delirios. Nos mentiste, dijo Patricia, con la voz temblorosa. Te hiciste pasar por pobre. Comiste en nuestra mesa bajo falsos pretextos. Casi me río. Patricia, me dijiste que debería estar agradecida de que me dejaras comer en la mesa. Me dijiste que mi vestido era barato. Ese vestido era de lana de vicuña a medida de Milán. Costaba más que tu coche, que vuestros 2 coches, de hecho, los cuales creo han sido embargados. Pulsé un botón y la pantalla detrás de mí se iluminó. Las finanzas de Fuentes y compañía se mostraron con detalles despiadados. Cada deuda, cada transferencia fraudulenta, cada euro robado del fondo de pensiones de los empleados. Aquí está la situación, dije. Vanguard Global ahora posee toda su deuda pendiente. Somos dueños de la hipoteca de su casa, que ya ha sido ejecutada. Somos dueños de los gravámenes sobre sus activos comerciales y hemos proporcionado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un archivo completo que detalla la apropiación indebida de fondos de pensiones de empleados, incluyendo fechas,
cantidades y las cuentas bancarias personales en las que se depositó el dinero. José se desmoronó por completo. Puso la cabeza sobre la mesa de conferencias y lloró. Sin embargo, continué, y mi voz cambió ligeramente, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. No los he traído aquí para destruirlos. La destrucción es fácil. Cualquier persona con dinero y rabia puede destruir. Los he traído aquí para ofrecerles una opción. La habitación se quedó en silencio. Vanguard adquirirá los activos de Fuentes y compañía. Todos los empleados que perdieron dinero de pensiones serán compensados de mi cuenta personal. Las operaciones de su empresa se absorberán en nuestra división de logística y el 60% de su plantilla será retenida con todos los beneficios. Miré a José. A cambio, cooperará plenamente con la investigación de la CNMV. Mi equipo legal recomendará clemencia basada en su cooperación. Se declarará culpable. Es probable que reciba libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, pero nunca volverá a dirigir una empresa. Miré a Carlos y firmará una declaración pública reconociendo su conocimiento del fraude de pensiones y su papel en ocultarlo. Renunciará a cualquier reclamo sobre los activos de la empresa familiar Fuentes. No habrá tiempo en prisión para usted, pero su nombre nunca volverá a aparecer en un documento corporativo. Carlos me miró fijamente. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué? Si tenías todo esto, todo este dinero y poder y todo, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haber construido un imperio juntos. Lo miré fijamente por un largo momento. Vi al hombre con el que me había casado, al hombre que una vez me había tomado de la mano en la mesa de un restaurante y me había dicho que era hermosa. Al hombre que lenta, pero constantemente se había revelado como alguien que solo podía ver belleza en las cosas que tenían un precio. Porque Carlos, dije, y mi voz contenía 3 años de dolor comprimidos en una claridad perfecta. Yo no quería un imperio, quería un marido. Y tú no querías una esposa, querías un peldaño. Me puse de pie. Sácalos de mi edificio, José Luis, y asegúrate de que validen su aparcamiento. Yo no lo voy a pagar. Pasaron 6 meses en la máquina de movimiento perpetuo de Madrid. 6 meses fueron tiempo suficiente para que los escándalos se desvanecieran, las fortunas cambiaran y una mujer llamada Maria Sterling se transformara de un titular de tabloide en algo completamente distinto. Un símbolo. Bajo mi liderazgo directo, Vanguard Global no solo se recuperó de la controversia, sino que prosperó. La iniciativa de energía limpia en Escandinavia superó las proyecciones en un 40%. Una empresa tecnológica en apuros en el Parque Tecnológico de Málaga fue adquirida y reestructurada. El fondo de becas Alfredo Sterling, mi compromiso de 50 millones de euros con la educación financiera para mujeres, ya había matriculado a su primera promoción de 12 estudiantes en 30 provincias. La gala de la Fundación Sterling se celebró el primer sábado de diciembre en el Hotel Plaza. La alfombra roja se extendía por el Paseo de la Castellana, flanqueada por cuerdas de terciopelo y fotógrafos que llamaban los nombres de senadores, CEOs y celebridades. Dentro del gran salón, candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños proyectaban una luz cálida sobre 600 invitados. El aire olía a orquídeas, champán caro y esa electricidad particular que solo una sala llena de gente poderosa puede generar. Yo estaba en la línea de recepción, vestida con un vestido de terciopelo azul medianoche que parecía absorber y redirigir la luz con cada movimiento. Alrededor de mi cuello colgaba un único colgante de diamantes. Había sido de mi madre. Era la única pieza de joyería que llevaba
y valía más que todo lo demás en la habitación combinado. José Luis apareció a mi lado a mitad de la hora del cóctel. Parecía incómodo, lo cual era inusual para un hombre cuya expresión predeterminada era un desdén sereno. «Tenemos una situación», murmuró, inclinándose cerca para que el senador cercano no oyera. «La agencia de catering envió un sustituto de última hora. Seguridad lo detectó. Ya está en el área de preparación». Mi mano se detuvo en mi copa de champán. Supe quién era antes de que José Luis dijera el nombre. «Es Carlos», confirmó José Luis. «Lleva una bandeja de bebidas, lleva un uniforme prestado. Puedo hacer que lo retiren en 60 segundos. Solo di la palabra». Miré el salón de baile. Vi las risas, la celebración, la culminación de meses de trabajo y años de paciencia. Pensé en Carlos en la cocina, con un uniforme que no le quedaba bien, a punto de servir champán a gente que antes le devolvía las llamadas telefónicas. Si lo hacía echar, se pasaría el resto de su vida diciéndose a sí mismo que yo era cruel. Construiría una identidad completa en torno a ser la víctima de mi rencor. Nunca tendría que enfrentarse a la verdad. «No», dije, «que trabaje». «¿Estás segura, María?» «Que trabaje», repetí, y mi voz tenía la finalidad de una puerta que se cierra. «Que vea exactamente lo que tiró por la borda. Pero José Luis, asegúrate de que sea asignado a la mesa 1. José Luis entendió de inmediato. La mesa 1 era mi mesa. El discurso principal llegó después de la cena. Las luces se atenuaron, un foco iluminó el escenario. Caminé hacia el podio y el aplauso que me recibió rodó por el salón de baile como una ola. En las sombras al borde de la sala, Carlos Fuentes se quedó inmóvil. Sostenía una bandeja de plata cargada con copas de champán de cristal. Su uniforme era demasiado ajustado en el cuello y demasiado corto en las piernas. Había aceptado este trabajo por los 100 euros que pagaba, esperando trabajar anónimamente y desaparecer antes de que alguien lo notara. No había revisado la lista de invitados. No sabía de quién era la gala. Entonces escuchó mi voz. «Señoras y señores, distinguidos invitados, esta noche se trata de valor. No el valor de una acción o un bono o una propiedad. El valor de un ser humano. Con demasiada frecuencia juzgamos a las personas por las etiquetas de su ropa en lugar de por el contenido de su carácter. Confundimos el precio con el valor. Confundimos lo que alguien tiene con lo que alguien es». Carlos sintió un dolor físico en el pecho, un profundo dolor punzante que casi le dobló las rodillas. Miró a la mujer en el escenario, la mujer a la que había criticado por encorvarse, la mujer a la que había regañado por comprar pasta de marca blanca, la mujer a la que había llamado simple, mediocre e insuficiente. Estaba radiante. Dirigía a 600 de las personas más poderosas del país, no con volumen o fuerza, sino con presencia, con verdad, con la autoridad tranquila y devastadora de alguien que había sido subestimada toda su vida y que había usado esa subestimación como combustible. El discurso terminó, la sala estalló en una ovación de pie. Bajé los escalones y caminé hacia la mesa 1. Cuando me senté, el jefe de catering le hizo una señal a Carlos Fuentes. «La mesa aún necesita un rellenado. Muévete». A Carlos se le cayó el estómago. «No puedo, por favor, envía a alguien más. Todos los demás están ocupados. Vete ahora o estás despedido por la noche sin paga». Carlos tragó la bilis que le subía por la garganta. Ajustó su agarre en la bandeja. Mantuvo la cabeza baja, mirando la alfombra, y se acercó a la mesa como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Llenó la copa de José Luis. Llenó la copa del senador. Luego llegó a mí. Mi mano apareció, sin anillo de bodas, uñas manicuradas,
perfectas. Vertió el champán. El líquido dorado burbujeó hasta el borde. Su mano tembló tanto que la botella chocó con el vaso 2 veces. No me aparté. Esperé a que terminara. Luego hablé. Gracias. 2 palabras, pero el tono congeló cada gota de sangre en las venas de Carlos. No era la voz de una exesposa. No era la voz de la ira o el triunfo o la crueldad. Era la voz de una extraña, educada, distante, completamente, absolutamente indiferente. No pudo evitarlo. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante suspendido. El ruido de la gala se desvaneció. Carlos miró los ojos grises con los que se había despertado durante 3 años. Buscó desesperadamente algo. Ira, tristeza, amor, odio, cualquier cosa que demostrara que había importado, que había dejado una marca en mi vida, que los 3 años que habíamos compartido significaban algo, incluso si ese algo era dolor. Pero no había nada. Ella lo miraba como se mira a una persona cuyo nombre nunca se necesitará recordar. Ella vio función. Ella vio un servicio. Ella vio a nadie. Una sola lágrima escapó del ojo de Carlos y recorrió el sudor de su mejilla. ¿Hay algo más?, susurró, con la voz quebrada. Hice una pausa. Vi la lágrima. Vi el traje barato. Vi la ruina de un hombre consumido por su propia vanidad, que había confundido la crueldad con la sofisticación y la arrogancia con la ambición. Podría haberlo destruido en ese momento. Una palabra a los invitados de la mesa, un anuncio de su nombre y su humillación, habría sido absoluta y permanente. Pero Maria Sterling había superado eso. Estaba construyendo algo real ahora, y las cosas reales no desperdician energía en escombros. No, dije suavemente, volviendo mi atención a la conversación en mi mesa. Eso será todo. Carlos se quedó allí un latido más. Luego se dio la vuelta y se alejó. Atravesó la cocina, pasó por la estación de preparación. Dejó su delantal en el cesto de la ropa sucia y empujó la puerta de servicio hacia el callejón detrás del hotel. La lluvia caía con fuerza, fría, implacable. Se quedó allí y dejó que le empapara el uniforme prestado. Metió la mano en el bolsillo y sacó su cartera. Contenía un único billete de 20 euros. Su paga por la noche. Caminó hacia un bar, a 3 manzanas de distancia, su cartel de neón parpadeando bajo la lluvia. Solo un hombre de traje mojado, hambriento y solo. Y de vuelta dentro del plaza, bajo los candelabros de cristal, Maria Sterling levantó su copa en un brindis por el futuro. Un mes después, un tranquilo domingo por la mañana, me encontré en una librería en el barrio de La Latina. Sin seguridad, sin Maybach, solo una mujer en vaqueros y un jersey de punto trenzado, curioseando en la sección de arquitectura, porque siempre me habían gustado los edificios y nunca había tenido tiempo de leer sobre ellos. Estiré la mano para coger un libro sobre Gaudí al mismo tiempo que un hombre que estaba a mi lado. Nuestras manos casi chocaron. Lo siento, dijo, retirándose con una sonrisa. Tú primero. No, por favor, dije. Adelante. Su nombre era Daniel Larios. Tenía 37 años, era arquitecto. Diseñaba viviendas asequibles para una organización sin fines de lucro en el barrio de Lavapiés. Tenía ojos amables, una nariz ligeramente torcida y la confianza relajada de un hombre que se sentía cómodo en su propia piel sin necesidad de que el resto del mundo lo confirmara. Hablamos durante 1 hora tomando café en la cafetería de al lado. Él me recomendó 3 libros, yo le recomendé 2. Me preguntó a qué me dedicaba. Dudé. 3 años ocultando mi identidad pasaron por mi mente como una advertencia. El viejo instinto de desviar, de minimizar, de hacerme más pequeña para que otra persona se sintiera cómoda.
Luego respiré hondo y dije, dirijo una empresa, una grande de hecho, Vanguard Global. Las cejas de Daniel se alzaron. Dejó su taza de café. Oh, vaya, eso es significativo. ¿Eso cambia las cosas? Pregunté preparándome. Daniel lo pensó por un momento genuino, no un momento de actuación, no una pausa calculada, sino unos segundos honestos de consideración. Bueno, dijo, iba a invitarte yo al café, pero ahora me pregunto si deberías invitarme tú a mí. Me reí. Fue con una risa real, plena y cálida y completamente sin guardar. Fue la primera risa así en años, quizás más. 6 meses después de eso, un viernes por la noche, Daniel y yo estábamos sentados en una pequeña mesa en la cocina de mi ático. Ana estaba allí, José Luis estaba allí. Había pasta que Daniel había cocinado, que era, en el mejor de los casos, mediocre, y vino que yo había elegido, que era extraordinario. La conversación era ruidosa y fácil, llena de la clase de risas que solo surgen entre personas que genuinamente disfrutan de la compañía de los demás. Daniel no conocía la diferencia entre un Gucci y un Zara. Conducía un Subaru de 10 años. No sabía nombrar un solo fondo de cobertura. Pero cada noche me preguntaba por mi día y escuchaba la respuesta. Recordaba las cosas pequeñas, cómo tomaba mi café, el libro que estaba leyendo, el nombre del guardia de seguridad al que siempre saludaba por la mañana. Me amaba. No al imperio, no al ático, no al nombre. A mí. Miré alrededor de la mesa a la gente que había elegido y que me había elegido a mí. Pensé en mi padre, en su último deseo, en los 3 años que había pasado tratando de ser invisible para que alguien me viera. Mi padre me dijo que encontrara a alguien que no supiera quién era yo. Dije en voz baja, y la mesa se quedó en silencio. Se equivocó en eso. La persona adecuada no es alguien que no sabe quién eres. La persona adecuada es alguien que sabe exactamente quién eres y te ama de todos modos. Daniel me apretó la mano por debajo de la mesa. Ana se secó un ojo y culpó a la pasta. José Luis levantó su copa y no dijo nada, lo cual, para un hombre que cobraba 2.500 euros la hora, era el tributo más elocuente que podía ofrecer. Y hoy, ¿sabes? No tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error, que las líneas entre la justicia y la venganza se difuminaron demasiado rápido. Podría haberlo hecho de otra manera, y hubiera importado. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero es mi historia,